Es un grato momento para el programa tenerte presente acá, sobre todo con la coyuntura de la seguridad vial en los últimos meses. Ante todo, muy buenas tardes, Elvira. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto conversar sobre todo sobre este importante tema, ¿no? El transporte terrestre, en este caso nos toca a nivel interprovincial y con carga, ¿no? Elvira, te felicito porque en los últimos meses de tener una base en Lima, ustedes han avanzado en las regiones. Tengo entendido que la semana pasada han inaugurado ya un local en Puno. Así es, ya tenemos desde el día viernes, gracias al apoyo del terminal terrestre que le pertenece al gobierno municipal de Puno, tenemos ahí un local, estamos en 2 turnos, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la tarde. Inicialmente estamos con un grupo de inspectores que ha iniciado el trabajo preventivo en el terminal antes de que salgan. Por supuesto, también nos ha pedido el gobierno municipal de Juliaca, nos ha ofrecido también un terminal. Agradecemos un local en el terminal, agradecemos toda esta colaboración y en la medida que tenemos presupuesto, pues estamos, la verdad, que haciendo lo máximo de estiramiento al presupuesto, porque no nos han dado presupuesto para aumentar, que debería hacerlo, ¿no? Un jalón de orejas, ¿no te han dado el aumento necesario? Todavía no, lo hemos pedido, sabes bien que ha sido este presupuesto este año es menor al del año pasado incluso, pero estamos seguros que de tener receptividad porque todos creo que somos conscientes que hay que trabajar preventivamente. Todo el mundo señala que debemos de cuidar la vida de las personas en el tema de transporte, pero a la hora que tenemos que hacer las cosas, y en este caso, ¿cómo podemos tener presencia en más regiones si no tenemos obviamente el apoyo y el aval para seguir creciendo? Y parece mentira, pero de todas maneras el transportista necesita que alguien esté diciéndole y recordándole, diciéndole qué cosa es lo que requiere antes de salir. Quizás no deberíamos de decirlo, pero en nuestro país ya sabemos que la formalidad es algo que tenemos que irlo logrando y construyendo autoridades y administrados, ¿no? Totalmente de acuerdo, Elvira. Te comento algo. Hace unos años, cuando trabajaba en el Ministerio de Transportes, te soy consciente, uno decía Puno, y decía, bueno, ahí es bien difícil. Yo te recalco este tema porque el hecho que la Sutran esté en Puno implica un gran avance en un sector tan informal que en los últimos años tenía buses, camiones clonados, y actualmente tenemos un problema que esperemos ya con la presencia de Sutran se solucione, que es el tema del transporte turístico con las vans que hacen servicio regular, ¿no? ¿Y en qué otros lugares vas a avanzar en el tema de establecimientos Sutran en las regiones? Sí, mira, de acuerdo a las estadísticas de accidentes, nosotros hemos pedido un crédito suplementario para poder crecer en 5 regiones, una de ellas Puno. Obviamente el número de inspectores tiene que ser mayor a lo que hemos iniciado, pero nosotros hemos dado el primer paso y hemos hecho como se tiene que hacer. Hemos ajustado por otro lado, donde ha reducido los accidentes, y hemos aumentado el presupuesto a Puno, pero también necesitamos para reforzamiento de la zona de Cajamarca. Necesitamos en Ancash también tener presencia. La zona de Huancavelica, tú sabes que es una zona también de alta siniestralidad, informalidad, y quisiéramos... Pucallpa, también por ahí. Así es, la zona de Selva Central. Quisiéramos también avanzar con Moquegua, por ejemplo, que también tiene niveles de informalidad alto y se forma un triángulo de comunicación desde Puno, Tacna, pasando por Moquegua y Arequipa, y en este tránsito sabemos que también hay altos niveles de accidentes. Entonces, por lo menos quisiéramos 5 regiones y reforzar Cusco y Tacna. Actualmente, para que los radioescuchas tengan presente, están en una ciudad, la Sutran, ¿dónde se encuentra? ¿En qué regiones ya de manera perenne como en Puno? Sí, nosotros empezamos por el norte del país, vamos a encontrar Sutran en Piura, en Chiclayo, el año pasado abrimos Trujillo, luego tenemos en Huancayo, Lima, están en las 3 salidas de Lima, vamos a estar en Ica, en 2 puntos de control, y luego hacia el sur nos vas a encontrar en Tacna, en Arequipa, en Cusco, que abrimos en el año 2010, recién naciendo Sutran, y ahora con Puno, que nos sentimos muy contentos, muy respaldados también por la opinión pública y las autoridades, y estoy seguro que también finalmente los transportistas, porque cuando uno quiere trabajar y vivir de su trabajo, necesita que la autoridad también lo respalde y le vaya guiando, orientando, y por qué no, jalando las orejas cuando sea necesario, ¿no? Claro. Elvira, me has contado que tienes puestos de control en el norte, en el sur, y en 2 años de gestión es un gran avance
comenzaste en Lima, me acuerdo, con operativos en los terminales del sur de Lima. ¿Qué consideras que ha avanzado la Sutran y qué le falta por avanzar en estos 2 años de gestión? Mira, lo que hemos cambiado la mentalidad de la fiscalización. La fiscalización no tiene por qué ser en nuestro país una confrontación. La fiscalización tiene que ser preventiva, promotora del sector. Lógicamente que a nadie le gusta que le estén diciendo qué es lo que estás haciendo mal. Exacto. Pero es peor que lo sancione de frente sin decirle nada. Y es mejor que seamos preventivos porque está de por medio la vida de las personas. Estos conceptos tan simples y tan elementales, tú eres consciente que no siempre se ha trabajado de esta manera. Por el contrario, había siempre una confrontación entre la autoridad y el transportista y al final el perjudicado el pasajero. Exacto. Entonces, si cambiamos este lenguaje, nos encuentras ahora en los terminales. Eso significa que desde antes que partas te digo, no vas a poder salir porque esto está mal. Y me parece muy bien, porque tienes que corregirlo. Preventivo, ¿no? Y además no te pongo sanción, pues, claro, porque no estás en servicio. Exacto. Más bien me convierto en tu gerente de operaciones. Que deberíamos, de cada empresa, pues debe tener una buena gerencia de operaciones, un administrador de flota, tiene que hacer que alguien verifique que ese manual de operaciones se cumple. Exacto. Bueno, lo estamos haciendo nosotros desde un punto de vista preventivo, pero también estamos cambiando el concepto a que las autoridades no tienen que mirar de costado el tema del transporte. Si ahora nos vas a ver en los terminales, casi siempre cuando pedimos el apoyo está Defensoría del Pueblo, está la RENIEC misma, está Mindes con el problema de los menores, la trata de niños, está en forma permanente ahora la Cruz Roja, estrategias sanitarias del Ministerio de Salud, y con nosotros pues participa el Ministerio Público, pero hemos involucrado a los actores muy importantes en el tema del transporte. Todavía nos falta, esa es la tarea pendiente. El gobierno municipal y el gobierno regional. Ese es un tema muy importante porque las municipalidades no toman sus facultades y sus competencias. Vemos que estos vehículos informales están en vías urbanas, no en vías de Sutran. Así es, entonces hemos escuchado cómo algunos alcaldes nos dicen, pero yo no puedo fiscalizarlos. Claro. ¿Por qué les digo? Si está parado en la vía pública y está recogiendo pasajeros y posiblemente no tiene SOAT, posiblemente no tiene la licencia de conducir adecuada, sobre todo que la unidad no tiene el permiso. Exacto. Unidad sin permiso es vehículo no autorizado, el depósito. F1. Exacto. Entonces, ¿cómo me va a decir que no lo puedo intervenir? Porque como va a ir a la carretera, yo no lo intervengo en la ciudad. Irónico. Ahora, has tocado un tema importante porque nos indicas que la Sutran ha buscado el apoyo o la unión de otras entidades para seguir con la facultad, con su competencia. Has hablado de la RENIEC y del Ministerio de la Mujer. Actualmente, si bien es cierto, hay algunas quejas respecto al traslado de menores, mucha gente se está formalizando y se está sacando su DNI, está sacando los permisos, pero en este avance que implica un periodo, ¿hay algunas facilidades que se le vienen dando a algunos menores respecto a este tema en los terminales? Definitivamente sí, desde el primer día de Sutran la norma era pues draconiana, ¿no? Sí. Y en ese tiempo regía la suspensión de actividades, bastaba que haya un niño que le haya vendido un pasaje a la empresa de transportes, así esté con la tía, la abuelita, así esté enfermo, pues simplemente la aplicación era el cierre de la empresa. Exacto. Eso tampoco es correcto. Entonces la norma puede ser estricta, pero te pide un reglamento y el reglamento te indica todas las condiciones para que sea cumplible. A la fecha en realidad no hay un reglamento de la norma, entonces se le está comunicando a la Dirección de Transporte del Ministerio de Transportes que nos dé este reglamento y nosotros mismos lo estamos trabajando el reglamento porque en la práctica sabemos de la necesidad de la población, estamos en contacto por eso con la RENIEC y con el Ministerio de la Mujer. La RENIEC ha ayudado mucho porque se ha instalado en los terminales para darle gratuitamente el DNI a los menores y el Ministerio de la Mujer ha incluido en toda su difusión la importancia de que los padres o los apoderados le saquen el DNI a los menores, lo obtengan y lo presenten. Entonces en este triángulo de autoridades que trabajamos en pro de cumplir la norma, el transportista se ha sumado y ahora es más cauteloso. Pone en todos los counters el aviso que dice todo menor mayor de 5 años tiene que ocupar un asiento y todo menor de edad
cualquiera sea su edad, debe tener el DNI y portarlo. Y en caso de no viajar con sus padres, pues debe tener un permiso notarial o un permiso de alguien. Nosotros estamos agregándole a este tema que sea un permiso que lo verifique la DEMUNA, para evitar un gasto mayor a aquellos padres de familia que vienen sobre todo al interior del país, que son los que menos recursos tienen y a veces también menos conocimientos, pero necesitan este transporte interprovincial que es más económico que tomar pues otro tipo de unidades, ¿no? Y en provincias hay problemas con las inscripciones, con los registros. Se están apoyando para evaluar una modificación en la norma, ¿verdad? Sí, más que nada reglamentarlo de tal manera que se consideren todos estos hechos y tengan salidas y no sea un cuello de botella el simplemente no dejar viajar al niño o simplemente pasar a una sanción drástica, sino tener este intermedio que es un conjunto de situaciones estudiadas con salidas, pero siempre el norte será que el menor tenga el DNI y lo presente cada vez que tenga que viajar en el interior del país. Muy bien. Elvira, hemos visto fácil, de manera rápida, el tema interprovincial de pasajeros, pero la SUTRAN también fiscaliza entidades complementarias. Y era muy común y silvestre ver entidades complementarias que otorgaban licencia de conducir con delivery, CITVs que entregaban con vehículos que ponían la foto y ponían el carro encima. ¿Cómo ha evolucionado este tema en la fiscalización de entidades complementarias? Sobre todo que hay malas escuelas que dan estas facilidades. Sí, bueno, tú sabes efectivamente que en el año 2010 encontramos pues una situación que realmente era preocupante porque había demasiada situación que en el argot conocido de estas entidades se llamaba y se llama delivery, ¿no? Exacto. Quiere decir que el conductor no va a la escuela, ni llevan el vehículo a la planta de revisiones técnicas, ni va al centro médico, simplemente paga y le dan el certificado y revalida o recategoriza. Exacto. Y eso no es posible porque si no estamos engañándonos, estamos sacando la vuelta a la norma y finalmente la vida de los pasajeros es lo que tenemos que privilegiar. Lamentablemente hemos tenido que aplicar medidas muy severas y en algunos casos ha implicado el cierre de establecimientos o suspensiones de 60, 90 días, lo que diga la norma, pero esto no es la idea de sancionar por sancionar, sino cuando la evidencia así lo demuestre. Lamentablemente tampoco se podría considerar que el desconocimiento de la norma me evita pues la sanción, o si lo hizo mi trabajador, yo no sabía nada como administrador de la entidad, eso no es viable, tiene que saber a qué negocio se está introduciendo y sobre todo porque en este caso aquel postulante, sea conductor de camión, de bus o de auto particular, está trasladando personas, está poniendo en riesgo la vida de los demás y sobre todo que son personas que muchas veces se confían en que si yo subo a un bus, hay una autoridad que le debe haber pedido su licencia. Exacto. O le debe haber revisado técnicamente ese vehículo. Por lo tanto, todas las autoridades tenemos que cerrar filas en este asunto y las entidades tienen que cumplir con lo que dice el reglamento. Y si algo no les parece adecuado, pues tienen que elevar su propuesta al ministerio, esperar que la norma se modifique, pero no pueden dejar de cumplir la norma. Una pregunta. Tú fiscalizas a las entidades complementarias, pero también como entidad fiscalizadora podrías elevar un informe a Contraloría, porque te comento, nos ha llegado la información, una pregunta un poco que sí nos ha llegado acá a nuestro sistema de producción, es que existen cerca de 6.000 licencias que están en la Fiscalía porque el Ministerio de Transportes les ha dado la licencia sin expediente. ¿Ustedes también pueden apoyar para que no se repita estos actos? Bueno, depende hasta dónde son nuestras competencias, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la ley de creación de SUTRAN, sí fiscalizamos las escuelas de conductores, Exacto, los centros médicos, las plantas de revisiones técnicas, los talleres de conversión a GNB, GLP, las plantas certificadoras y también el Ministerio de Transportes nos ha precisado que vamos a tener que revisar el procedimiento de emisión de licencia de conducir que siguen los gobiernos regionales. A los gobiernos regionales. Así es, entonces estamos haciendo todo el protocolo de
intervención, de tal manera que se va a publicar, primero se va a difundir y luego vamos a ir ya a los gobiernos regionales para ver si han seguido adecuadamente los pasos, y obviamente los informes serán elevados tanto al Ministerio de Transportes como a cualquier otra entidad que le corresponda ya tomar medidas si es que el gobierno regional no cumpliera. Por supuesto, el propio gobierno regional tendrá conocimiento, pero tienen que verificar bien los pasos internos en sus procedimientos, ¿no? Otra pregunta, Elvira. El día de hoy los paros han parado el país. Los gobiernos regionales, algunos malos gobiernos, han coludido con los mineros informales y nos han llamado por teléfono varias empresas que está cerrado Casma, que está cerrado al sur por Nazca, más abajo en la entrada de Arequipa. ¿Qué recomienda la Sutran y qué invoca a los pasajeros y a las empresas de transporte para solucionar? Pero te pido, me están avisando el corte, lo dejamos para después del corte. Regresamos.